Lección 7 para miércoles 9 de noviembre. Testigos del Cristo resucitado. Lean Juan 20, versículos 11 al 29, que habla de Jesús resucitado apareciéndose a María Magdalena y a los discípulos en el aposento alto. Leemos 1 Corintios 15, 5 al 8, que dice: Y este es Pablo hablando de otros que también testificaron de la resurrección de Cristo. Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? Los dos ángeles de la tumba vacía anunciaron a María Magdalena y a algunas otras mujeres que Jesús había resucitado. Pero pronto Jesús mismo se les apareció y lo adoraron. También se le apareció a Pedro y a los dos discípulos que iban camino a Emaús, cuyo corazón ardía mientras les hablaba. Cuando Jesús entró en el aposento alto, al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido. Una semana después, Jesús volvió a entrar en la misma habitación sin abrir las puertas, y en ese momento hasta Tomás creyó en su resurrección. Durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez y a Jacobo. Jesús se reunió con algunos discípulos a la orilla del mar de Galilea y desayunó con ellos, y posteriormente tuvo una charla con Pedro. Quizás haya habido otras apariciones de Jesús antes de su última aparición en su ascensión. Pablo también se consideraba un testigo ocular del Cristo resucitado porque se le apareció camino a Damasco. La primera vez que los demás discípulos le dijeron al ausente Tomás que habían visto al Señor resucitado, él reaccionó: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una semana después, cuando Jesús volvió a aparecer ante los discípulos, ahora con Tomás entre ellos, Jesús les dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás confesó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús agregó: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque no hayas visto personalmente a Cristo resucitado, ¿qué otras razones tienes para ejercer fe en Jesús? Del libro Deseado de todas las gentes, páginas 743 y 744, dice: los viajeros de Emaús encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron con agradecimiento y alabanza, diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces los dos viajeros jadeantes, aun por la prisa con que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se le apareció a ellos también. Apenas acabó su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer, porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí.
Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué me estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y, en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Contemplaron ellos las manos y los pies heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna otra que hubiesen oído, y no creyéndole aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis algo aquí para comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. La fe y el gozo reemplazaron la incredulidad, y con sentimientos que no podían expresarse en palabras, reconocieron a su resucitado Salvador. Que Dios les bendiga.